Vaya buscando su Biblia. Gloria a Jesús. Aleluya. Saludamos a toda esa audiencia que va a estar ahí en la sintonía y aquellos que van a ver el video, ¿verdad? Más luego, gloria al Señor, reciban un cordial saludo desde acá. Amén. Este es su hermano, Pastor Luis Rivera, junto a nuestra amada congregación. Gloria al Señor. Aleluya. Hemos sacado este día para estudiar la poderosa palabra de Dios y estamos discutiendo, aleluya, un tema de suma importancia. ¿Quién es Dios? Amén. ¿Quién es Dios? La semana pasada estuvimos hablando acerca de su existencia y el conocimiento de Dios. Amén. Y en esta noche vamos a continuar este estudio. Gloria al Señor, aleluya, pero basándonos en los atributos de Dios. Amén. Aleluya, los atributos del Señor. Vamos a la Biblia, a Juan capítulo 17. Y aleluya, quiero que vayamos, poderoso, aleluya, el Dios del cielo, al verso número 3. Amén. Juan capítulo 17, verso número 3. Cuando usted lo tenga, me responde con un amén. Aleluya. Así que invitamos a todos aquellos que, amén, no tienen una iglesia, ¿verdad?, donde perseverar. Aleluya, que nos visiten, que pasen por acá. Gloria al Señor para siempre. Estamos en el pueblo de Vega Baja, sector Los Chorros. Amén, aleluya, ¿verdad? Una casa de amor con los brazos abiertos para recibirle. Aleluya, porque no es lo mismo verlo a través de transmisión vía internet que gozar de la experiencia personal en la casa del Señor. Amén, aleluya. Le aseguro y le garantizo que no es lo mismo. Gloria a Dios. Aleluya. Así que visítenos, hermano. Dese la vuelta para más información. Aleluya. Busque ahí en mi página, ahí aparece mi número de teléfono y con mucho gusto nosotros le vamos a atender. Amén. Vamos al libro de Juan, capítulo 17, verso número 3. Cuando usted lo tenga, dice amén. Amén. Amén, aleluya. Leemos a la gloria del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La iglesia dice amén. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vamos a repetirlo. Y esta es la vida eterna, o en esto consiste la vida eterna. Amén. O también podríamos decir, y en esto consiste la salvación, en que conozcamos a Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien el Padre ha enviado. Señor, venimos ante tu presencia pidiéndote, Dios mío, que nos conceda sabiduría, entendimiento en tu palabra, porque no es de cualquier persona, Dios mío, de la que vamos a hablar. Vamos a hablar de ti, Señor, el Todopoderoso, el Dios, aleluya, que bendice nuestras vidas cada día. Y aquel Dios invisible que se ha ocultado, Dios mío, aleluya, de nuestros ojos físicos, pero que se revela a través de su poderosa palabra. A ese Dios nosotros le damos gloria, le invocamos y le pedimos, aleluya, que así como se le reveló a Pedro, aleluya, el que recibió revelación, no de carne ni sangre, sino por tu Espíritu, te rogamos que nos concedas esa misma revelación en esta noche. Nosotros te daremos gloria, honra y alabanza, porque queremos conocerte más, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Puede sentarse. Gloria a Jesús. Aleluya. Como dije anteriormente, en esta noche vamos a estar hablando acerca de los atributos de Dios. Amén. La semana pasada hablamos acerca, ¿verdad?, aleluya, de la existencia de Dios. Hablamos de algunas evidencias que la palabra del Señor nos ofrece, aleluya, ¿verdad?, que nos garantiza, amén, de manera evidente, que hay un ser supremo que existe en el universo, gloria al Señor, más allá del tiempo, y que es creador de todas las cosas. Dijimos también que Él es el encargado, amén, aleluya, de sustentar y de sostener todas las cosas mediante el poder de su palabra. Y dijimos que podíamos conocerle, aleluya, de varias maneras. Amén. Dijimos que podíamos conocerle a través de la revelación natural. Amén, aleluya, que es la revelación de Dios a través de su propia creación. De esa manera nosotros podemos conocer a Dios. También dijimos que podemos conocer a Dios a través de su revelación perfecta, la cual está, hermano, en la palabra de Dios. Ahí Él habla explícitamente acerca de su personalidad, su carácter, su propósito, su voluntad. Gloria al Señor. Todo está descrito perfectamente, aleluya, y de manera coherente en la palabra
del Señor. Y también dijimos, amén, que otra forma en la cual podemos conocer a Dios es de manera personal. Dios ha escogido revelársele a cada ser humano de manera personal. Aleluya, porque la Biblia dice que Él es clemente, Él es misericordioso, aleluya, y Él tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Así que de esta manera, aleluya, entendemos, ¿verdad?, que Dios, su voluntad es revelarse a nuestras vidas. Dios se quiere dar a conocer. Amén, a pesar de que nosotros tenemos limitaciones como seres humanos y no podemos conocerle, ¿verdad?, de manera tangible. Gloria al nombre del Señor, porque como dije anteriormente, es un Dios invisible, es un Dios ilimitado, es un Dios infinito, es un Dios, gloria al Señor, que la Biblia dice que tiene su trono en el cielo. Aleluya, que los mismos cielos no pueden contener su presencia y que la tierra es el estrado de sus pies. Así que imagínense la grandeza del Dios, aleluya, que nosotros servimos. Pero con todo y eso, Dios, aleluya, de manera misericordiosa, como un acto de misericordia, aleluya, Dios anhela revelarse a cada una de nuestras vidas. Amén. Así que en esta noche nosotros vamos a hablar un poco acerca, aleluya, de esa revelación de Dios a través de la Escritura mediante sus atributos. Pero primero vamos a definir, aleluya, lo que es un atributo. Amén. Para aquellos que no saben, gloria al Señor, definamos pues lo que es un atributo. Un atributo, hermano, aleluya, es una cualidad o son características propias de una persona. Amén. Cuando hablamos de atributos, estamos hablando de cualidades, de características propias, inherentes de una persona particular. Amén, aleluya. Es aquellas cosas que son especialmente parte de la naturaleza de esa persona. Gloria al Señor. Amén. Y cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, encontramos que Dios revela diversos atributos que están implícitos en su carácter para que nosotros podamos entender de qué manera nosotros debemos relacionarnos con Él. Como por ejemplo, anoche nosotros estábamos hablando en la reflexión, amén, aleluya, que tuvimos acerca de Éxodo capítulo número 3, y hablamos que el primer llamado que Dios le hace a Moisés, cuando él tiene aquella grande visión en el desierto y ve que el ángel de Dios lo llama de medio de una zarza ardiendo que ardía pero no se consumía, vemos que el Señor le revela, aleluya, un aspecto sobresaliente de su carácter, y es su santidad. Amén, aleluya. Lo primero que el Señor le revela a Moisés es que Él es un Dios santo. Amén, aleluya, y que esa santidad tiene demandas. El Señor inmediatamente se revela como el Dios santo, le hace una demanda de santidad a Moisés. Cuando le pide: el calzado que tienes en tus pies te lo tienes que quitar, porque esta tierra donde tú estás pisando es una tierra santa. No porque la tierra fuera especial en sí misma, sino porque el santo había pisado esa tierra, aleluya, y por ende esa tierra había sido separada para que la gloria del Señor se manifestase en aquel lugar. Amén, aleluya. Así que cuando hablamos de esos atributos, estamos hablando de características inherentes de la naturaleza de nuestro Dios, aleluya, que revelan, aleluya, cómo es Dios y de qué manera nosotros debemos relacionarnos con Él. Amén. Por eso usted va a encontrar pasajes, ¿verdad? Y continúo haciendo referencia al tema de la santidad. Aleluya, porque es el tema que tenemos fresco, ¿verdad? Que tocamos ayer. Aleluya, fíjese que el Señor dice: sean santos porque yo soy santo. Significa que Él se revela como un Dios que está apartado del pecado. Es un Dios que no tolera el pecado. Es un Dios, aleluya, en cuyo carácter no hay absolutamente nada malo. Amén, aleluya. Dios es todo amor, Dios es todo misericordia, aleluya. Dios es justo, Dios es fiel, Dios es verdadero. En Él no hay absolutamente nada malo. Pero por cuanto Él es santo, Él demanda que nosotros también, si queremos relacionarnos con Él, debemos también vivir una vida separados del pecado, porque de otra manera su justicia nos consumiría. ¿Cuántos pueden alabar la gloria del Señor? Aleluya. Vamos a ver que Dios es santo, pero también Dios es justo. Amén. Y todas estas cosas, gloria al Señor, las vamos a estar discutiendo. Ahora bien, aleluya, cuando nosotros hablamos acerca del carácter de Dios, inmediatamente nos damos cuenta de que nosotros no podemos decir
una sola cosa acerca de Dios. Mire, cuando nosotros hablamos del Hijo, hablamos del Espíritu Santo, nosotros tenemos, hermano, multitud de pasajes y tenemos toda una teología sistemática, ¿verdad? Aleluya, gloria al Señor, bastante amplia acerca de la persona de Jesús y acerca de la persona del Espíritu Santo. Pero cuando vamos a hablar acerca del Padre, como que nos ponemos cagos, ¿verdad que sí? Cuando vamos a hablar acerca de Dios, aleluya, como que no encontramos palabras que puedan describirle, ¿verdad? Alabado sea el nombre del Señor. Y es por eso que la manera más coherente que nosotros podemos utilizar para poder describir quién es Dios, aleluya, es mirándole a Él a través de sus atributos, pero al mismo tiempo clasificando esos atributos en dos términos particulares. Amén. Aleluya. Vamos a clasificar los atributos de Dios, aleluya, de dos formas. Vamos a hablar de aquellos atributos que son incomunicables, es decir, son aquellos atributos de Dios que Él no comparte ni comunica, aleluya, con su creación, que son inherentes de Él solamente. Como por ejemplo, Él es omnipresente. Usted y yo no podemos estar en todo lugar al mismo tiempo. Amén. Él es omnisciente, Él conoce y sabe todo. Usted y yo tenemos un conocimiento limitado, ¿sí o no? Él es omnipotente y usted y yo tenemos capacidades limitadas, pero Dios tiene todo el poder para hacer absolutamente todo lo que Él quiere, porque Él es todopoderoso. Amén. Aleluya. Esos son algunos ejemplos de los atributos que no son comunicables, porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿sí o no? Significa que hay cosas en nosotros que Dios compartió de su esencia con nosotros. Por ejemplo, Dios tiene voluntad, usted y yo tenemos voluntad, tenemos la capacidad de tomar decisiones, ¿sí o no? Dios es capaz de amar, usted y yo podemos amar. Esos son, ¿verdad?, algunos ejemplos de los atributos de Dios comunicables, es decir, aquellos atributos que Dios tiene, pero que ha compartido con nosotros los seres humanos. Pero por otro lado, hay atributos que son los incomunicables, los que Dios no ha traspasado para nada, bajo ninguna circunstancia los ha traspasado a su creación, específicamente a nosotros los seres humanos. Amén, aleluya. En esta noche nosotros vamos a hablar acerca de esos atributos incomunicables. ¿Ok? Vamos a hablar de esos atributos que el Señor no ha delegado sobre nosotros, no los puso, aleluya, sino que son de Él. ¿Por qué? ¿Por qué lo vamos a hacer de esta manera? Bueno, porque si vamos a hablar de Dios, si vamos a hablar de su persona, si vamos a hablar de su carácter, pues vamos a centrarnos entonces en Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya, gloria al Señor. Mire, por ejemplo, uno de los atributos incomunicables de Dios es que Dios es eterno. Nosotros no somos eternos. Amén. Gloria al Señor. Claramente está establecido en la palabra del Señor, aleluya, que del polvo nosotros vivimos y hacia el polvo volveremos un día. No somos eternos. ¿Ok? Gloria al nombre del Señor para siempre. Pero Dios sí es eterno. Amén, aleluya. También está lo que es la inmutabilidad de Dios. ¿Qué significa eso, pastor? Que Dios no cambia. Que Dios es el mismo siempre. Pero usted y yo sabemos que somos seres cambiantes. ¿Cuántos lo saben? Cambiamos a cada rato. Hoy usted se levanta quizás con alegría, con gozo, y mañana se levanta aborrecido, enojado. Aleluya. Que no quiere saber de nadie. Somos seres cambiantes. Imagínense que Dios fuera igual que nosotros, hermano. Bendito. Hace rato nos hubiese consumido hace rato. Aleluya. Qué bueno que Dios no es como nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Gloria al Señor. Pero Dios es inmutable. Él no cambia. Amén. Aleluya. Y vamos a ver eso, ¿verdad?, con más detenimiento. Próximamente lo vamos a estar viendo. Gloria al Señor. Ya mencionamos que Dios es omnipresente. Es decir, que Él está presente en todas partes. Pero nosotros estamos presentes solo en un sitio a la vez. Amén. Aleluya. Ahora, algunos ejemplos de esos atributos que Él comparte con nosotros. Por ejemplo, el amor, ¿verdad? Dios es amor, pero nosotros tenemos la capacidad también de amar. Amén. Dios tiene conocimiento. Aleluya. Y nosotros igualmente tenemos conocimiento, aunque limitado.
¿Ok? Dios es omnisciente, Él lo sabe todo y Él ha compartido de nosotros con de su conocimiento, aunque ese conocimiento es limitado. Gloria a Jesús. También Dios es un Dios de misericordia y nosotros también podemos aprender a ser misericordiosos. Amén, aleluya. Dios es un Dios justo, también nosotros podemos aprender a ser justos. De hecho, los cristianos debemos ser misericordiosos y debemos ser justos. Amén, aleluya. Así que básicamente los atributos de Dios se dividen en estas dos categorías. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Y esto nos ofrece una idea bastante clara, ¿verdad?, acerca del carácter de nuestro Dios. Así que entrando en materia, gloria al Señor, vamos a hablar acerca de algunos atributos incomunicables, aquellos que solamente le pertenecen a Dios. Aleluya. Hablemos en primer lugar de su independencia. Dios es independiente, hermano. Nosotros no. Nosotros dependemos de Él. Dependemos de su ayuda, porque nosotros somos creados, pero Él es el creador. Amén. Aleluya. La independencia de Dios se define de la siguiente manera: Dios no nos necesita a nosotros ni nada acerca de su creación para Él existir o para Él sostenerse, porque Él es independiente. Él se sostiene a sí mismo. ¿Ok? Él no necesita absolutamente nada de nosotros. Amén. Aleluya. Así que en ese sentido, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la alabanza, hay gente que tiene un concepto errado acerca de la alabanza y piensa que Dios necesita adoración. No, Dios no necesita adoración. Dios se deleita en la adoración, que es diferente. Pero Dios es completamente perfecto. Él no necesita absolutamente nada externo para Él ser feliz o para Él sostenerse. Amén, aleluya. Porque Él es un ser totalmente perfecto. Aleluya. Sin embargo, Él espera que nosotros en gratitud por su grandeza, por su misericordia, por su gran amor para con nosotros, nosotros le adoremos voluntariamente. Aleluya, por la inmensidad de su grandeza. Pero Dios no nos necesita a nosotros para absolutamente nada. Gloria a Dios, aleluya. Algunos tienen ese mal concepto, hermano, incluso, ¿verdad?, dentro de la iglesia. Aleluya, que piensan que si ellos no están, si ellos no hacen, si ellos, aleluya, que Dios va a detener su obra. Y yo quiero que usted sepa que Dios no está dependiendo de usted. Es más, le voy a decir más: Dios no está dependiendo de tu alabanza para Él moverse. Aleluya. Aleluya. Conviene que lo alabemos porque Él habita en medio de la alabanza. Aleluya. Pero Dios no necesita que tú lo alabes para Él moverse, porque Él es soberano. Alaba la gloria del Señor. Él se mueve, hermano, aunque usted esté ahí. Aleluya, mire, amargado. ¿Cuántos alaban a Dios? Amargada. Él se mueve si Él quiere. Ahora Dios toma en cuenta y toma en consideración nuestra actitud, ¿verdad? Obviamente. Y a veces esas actitudes son los que limitan a Dios. Aleluya. Hacer lo que Él quisiera hacer en medio del culto, en medio de su obra. Aleluya. Pero no es que nosotros le podemos amarrar a Dios las manos. Para nada. Aleluya. ¿Quién será aquel que contienda contra el Todopoderoso? Absolutamente nadie, porque Él es totalmente independiente. Nadie puede frustrar sus planes. Él no está dependiendo de que si el gobierno hay chavos o está en quiebra para Él glorificarse. Aleluya. Él no depende, hermano, de los recursos que hayan acá abajo en la tierra. Aleluya. Gloria al Señor. Porque si fuera por falta de recursos, Él los puede crear tan solo con enviar la palabra de Dios. Aleluya. Así que Dios no tiene limitaciones en ese sentido, contrario a nosotros. Nosotros, hermanos, somos seres totalmente dependientes. Aleluya. Pero Dios es autosuficiente. Nosotros no. Por ejemplo, si nosotros vemos Hechos capítulo 17, que fue un pasaje que tocamos la semana pasada, Hechos capítulo 17, versos 24 al 25. Aleluya, mire lo que dice la palabra de Dios.
Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Es decir, que para Él manifestarse, Él no depende de condiciones que los hombres creen para que Él pueda manifestarse, o Él pueda existir, o Él pueda revelarse, hermano. Él no está dependiendo absolutamente de nada de eso. Y fíjese, yo como testimonio le digo que eso fue una de las cosas que el Señor me enseñó, aleluya, cuando nos llamó al pastorado. Gloria a Jesús, porque aunque hoy nosotros gozamos de un templo y estamos en este lugar por la gracia y misericordia de Dios, aleluya, los que comenzaron con nosotros saben muy bien que nosotros salimos, hermanos, como Abraham, por fe. Cuando el Señor comenzó a hacernos el llamado, uno de los problemitas que yo tenía con el llamado de Dios era que yo decía, pero Jehová, ¿para dónde nosotros vamos a ir si nosotros no tenemos un templo? No tenemos tampoco los ingresos para alquilar un local. No tenemos absolutamente ningún tipo de recurso. Y es ahí donde usted comienza a chocar, ¿verdad? Utiliza la razón y aleluya, gloria al Señor. Pero Dios trajo a mi mente el llamado que Dios le hizo a Abraham. Abraham salió de su tierra y de su parentela para un lugar que él no sabía ni hacia dónde era que se estaba dirigiendo. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Y yo dije, bueno, Dios, gloria al Señor, vamos a orar entonces, vamos a ver qué hacemos. Aleluya. Y entonces fue ahí cuando hablamos con Moncho. Él nos permitió entonces estar allí, establecernos en la marquesina, pero Dios quiso enseñarme algo muy grande. Aleluya. La iglesia no es una estructura. La iglesia no es un templo. Aleluya. Y cuando yo entendí eso, amén, y yo se lo di a mi esposa, yo le dije, bueno, vamos a hablar con el suegro, ¿verdad? Vamos a hablar con tu papá, gloria al Señor, para ver si él está de acuerdo. Pero si él no está de acuerdo, así sea debajo de un palo de corona, nos vamos a reunir. Aleluya, porque Dios nos está llamando a que salgamos, amén, a llevar a cabo su obra. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Pero Dios, ¿verdad? Tocó el corazón de Moncho y allí estuvimos como casi 10 meses, como 8 o 9 meses. Aleluya, hasta que el Señor, hermano, mire, puso todo en su lugar para que nosotros viniéramos a este lugar, gloria al nombre del Señor para siempre, y pudiéramos seguir llevando a cabo cosas que no estaban en nuestra mente, cosas que nosotros no entendíamos en lo absoluto. Gloria al nombre del Señor para siempre. Aleluya, pero Dios me quiso enseñar eso, hermano, aleluya. Que Él no está dependiendo de lo que yo tenga para Él glorificarse. Aleluya. Él no depende absolutamente de nada de lo que yo pueda hacer para Él glorificarse. Él lo único que demanda de nosotros es fe, obediencia y fidelidad. Y mientras nosotros seamos fieles a Dios, le creamos a Dios y obedezcamos su palabra, Él se va a glorificar y Él pondrá en el camino, hermano, los recursos necesarios para que usted y yo podamos hacer su voluntad tal y como Él lo ha decretado. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Y descubrí eso, hermano, que Dios es independiente. Él no necesita nada de nosotros en lo absoluto. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Así que, amén, aleluya. En varios lugares de la Biblia se nos enseña que Dios no necesita de nada de la creación para Él existir, para Él manifestarse, para Él hacer absolutamente nada. Gloria al Señor. Por ejemplo, si nosotros, aleluya, continuamos ahí mismo en Hechos capítulo 17, el verso 25 dice, aleluya, que, ¿verdad? Él dice, no habito en templos hechos por manos de hombres, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Ahí está la clave en el pasaje, ¿verdad? Aleluya. Él no está dependiendo de las obras de los hombres para Él manifestarse. ¿Por qué? Porque Él no necesita absolutamente nada de nosotros. En cambio, nosotros sin Dios somos nada. Escúchenlo los que están ahí en las redes. Sin Dios somos nada. Eso se escuchó hermoso. Dígalo. Sin Dios somos nada. Absolutamente nada, hermano. Aleluya. Gloria al Señor. Nosotros dependemos de Él. Aleluya. En Él está la vida. En Él está la paz que nuestra alma necesita. En Él está la salvación. En Él está la justificación. En Él está nuestro sustento. En Él está, hermano, aleluya, el aliento de vida que el Señor nos da cada día. En Él está todo lo que nosotros necesitamos para poder subsistir en esta vida. Pero Él no necesita de absolutamente nada. ¿Por qué? Pues es Él el que le da vida a todos, dice ese mismo texto. Y Él es el que le da aliento a todas las cosas.
Así que Dios es independiente. Gloria a Jesús para siempre. Así que cuando usted le dé, ¿verdad?, esa changuitis aguditis que a veces nos da, porque a todos nos da. Aleluya. Y pensamos que no vuelvo más para la iglesia. Y no vuelvo a hacer nada para ti. Y Jeremías dijo, no vuelvo a hablar más en tu nombre. Hello. Gloria a Dios. Como si el Señor fuera a detener su obra por la changuería que tenía él. Pues sepa usted que él es independiente, porque cuando hubo un Saúl desobediente, Jehová levantó a Samuel y le dijo, ¿sabes qué? Jehová ha escogido uno mejor que tú. Gloria, aleluya. Alaba. Tú eres rebelde, pues Jehová se buscó uno que es conforme al corazón de él. Porque nada ni nadie detendrá el propósito de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Amén. Así que Dios no necesita absolutamente nada de los seres humanos. Gloria al Señor. Próximo atributo. Amén, aleluya. Dijimos que Dios es inmutable. Dios no cambia. Amén. Dios es inmutable. Lo podríamos definir de la siguiente manera. Dios es inalterable en su ser. No hay nada que lo pueda alterar. Ni circunstancias, ni problemas, nada. Nada puede alterar su carácter. Nada lo puede cambiar. Él es inalterable en su ser, en su perfección, en sus propósitos, en sus promesas. Amén, aleluya. Sin embargo, Dios en efecto actúa y siente emociones. ¿Ok? Amén, aleluya. Él siente emociones y de acuerdo, ¿verdad?, a sus emociones, Él actúa y responde de manera distinta en situaciones diferentes. Y eso lo vamos a ver, ¿verdad? Porque aquí en la parte donde, ¿verdad?, yo hablé la semana pasada acerca de los ateos, que utilizan muchos argumentos que ellos entienden que son contradicciones de la Biblia para debatir la existencia de Dios, ¿verdad?, o la veracidad de la inspiración de las Escrituras, etc. Gloria al nombre del Señor. Y ellos dicen, ¿cómo es que Dios no cambia, pero al mismo tiempo vemos pasajes en la Escritura donde Él se arrepiente? Si Él no cambia, ¿por qué se arrepiente? Ven, Dios, hay una incongruencia en su palabra, una incoherencia, y eso es una contradicción, así que Dios no existe. Estas son las conclusiones a las que ellos llegan. Amén. Pero vamos a explicar eso, ¿verdad?, en breve. Así que un Dios inmutable es un Dios que nada lo puede alterar, nada afecta su ser, su perfección, sus propósitos, sus promesas. Aleluya. Sin embargo, Él actúa de manera distinta frente a distintas situaciones. Amén, aleluya. Por ejemplo, nosotros encontramos en el Salmo 102, versos 25 al 27, un texto que habla acerca de la inmutabilidad de Dios. Amén. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Por ejemplo, miren, antes de leer el texto, a veces nosotros miramos la tierra, ¿verdad?, desde nuestra mente finita, y nosotros pensamos, hermano, que esta tierra nunca se va a acabar, que esto va a existir siempre, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor, que la tierra es tan antigua, que los cielos son tan antiguos, el universo, etc. Y a veces nosotros cometemos el error de pensar de que todo lo que nosotros estamos viendo es eterno. Amén, aleluya, dentro de nuestras, ¿verdad?, limitaciones como seres humanos. Sin embargo, la Biblia dice claramente que todo lo que nosotros estamos viendo va a perecer en un momento dado. Todo lo que nosotros estamos viendo en algún momento dado, aleluya, va a gloria al Señor, a transformarse, a renovarse, y jamás volverá a ser igual. Es decir, que el mismo mundo, el planeta, el universo es cambiante, cambia constantemente. Por eso vemos los grandes cambios que tenemos hoy en el clima, por ejemplo. Porque aunque nosotros dentro de nuestra limitación pensemos, aleluya, que el mundo no está cambiando, yo quiero que usted sepa que el mundo cada día está cambiando. Todos los días cambian. Pero mire lo que dice el salmista en el Salmo 102, del 25 al 27. Dice, en el principio tú afirmaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Pero escuche bien, pero ellos perecerán y tú permanecerás. ¿Escuchó eso?
Está hablando, hay un contraste entre lo creado versus el creador. Lo que fue creado perecerá, cambiará, pero el que creó eso nunca cambiará. Más bien, Él permanecerá. Dice, todos ellos, hablando de la creación, se desgastarán como un vestido. Y como ropa los cambiarás y los dejarás de lado. Pero tú eres siempre el mismo y tus años no tienen fin. Nos alaban la gloria del Señor. Así que encontramos un contraste entre las cosas creadas versus el creador. Dios no cambia, porque como dijimos anteriormente, Él no está dependiendo de las circunstancias para Él existir. Aleluya. Él no cambiará, Él es el mismo y por tanto también su palabra es la misma. De hecho hay un pasaje también en Mateo que dice: el cielo y la tierra pasarán, ¿verdad que sí? Pero su palabra, que es eterna, no pasará. Significa que Él no cambia. Dios existió mucho antes de que fueran hechos los cielos y la tierra, y existirá después de que ellos sean destruidos. Dios hace que el universo cambie, pero en contraste con ese cambio, Él sigue siendo el mismo. Anoche hablamos un poco de eso, porque otra de las cosas que el Señor le revela a Moisés, ¿verdad?, en aquella visión allá en el desierto, es que Él se le revela como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él está diciendo: yo soy el Dios que existo en todas las generaciones. No solo eso, sino que se revela como un Dios de pacto. Le está diciendo: el pacto que yo inicié con Abraham es el mismo pacto que ha ido corriendo de generación en generación y que hoy yo te confirmo a ti a través de esta grande visión. Significa que aunque las generaciones habían pasado, amén, aleluya, generaciones vivieron, generaciones murieron, nada de eso alteró el carácter, la promesa o el propósito de Dios. Nada. Inclusive los israelitas estuvieron allí 430 años esclavizados en Egipto y Dios no cambió para nada. Cambió el pueblo. Estaban dados muchos de ellos a la idolatría, se habían paganizado. Aleluya. Y usted vio cómo, ¿verdad?, todas esas cosas salieron a relucir cuando estaban en el desierto. Aleluya, que hasta un becerro se hicieron. Aleluya. Hay gente que son becerros. No se lo pudo ocurrir otro animalito. Alaba la gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. La Biblia dice que, ¿verdad?, que los dioses paganos, los dioses de las naciones son un producto de la vanidad que hay en el corazón del hombre. Aleluya. Así que no había mucho, ¿verdad?, en el corazón de ese pueblo cuando se inventaron un becerro de oro para adorarle y decían: este es el Dios que nos sacó de Egipto. Alaba la gloria del Señor. Bajo el tema: no seas becerro. ¿Cuánto puede alabar a Dios? Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Pues hay alguien que anotó por ahí, está en mi próximo tema. Aleluya. Gloria a Dios. Así que, hermano, mire, Dios se revela como el Dios. De hecho, luego cuando Moisés pregunta, volvemos a lo de ayer, Moisés pregunta: y cuando ellos me pregunten en nombre de qué Dios es que yo vengo para libertarlos de la esclavitud de Egipto, ¿qué nombre yo le voy a dar? Porque yo no conozco tu nombre. Y él le dijo: dile que yo soy el que soy. Y eso habla de la eternidad de Dios, su independencia, su inmutabilidad. Aleluya, que Él no cambia, que Él permanece, que Él es el mismo, que es fiel a sus promesas. Aleluya, todo eso. Aleluya, en esos pasajes lo encontramos todo ahí claramente implícito. Gloria a Jesús. A su nombre. Ahora, vamos a resolver el asunto de por qué Dios entonces aparentemente cambia en algunas situaciones. ¿Por qué Dios cambia en algunas situaciones? Como por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de niño. Amén. El ejemplo del niño. El Señor envía a Jonás como un mensaje de juicio. Fíjense que el mensaje de Jonás, cuando Él lo proclama,
no hacía alusión al arrepentimiento. El mensaje era un mensaje de juicio. De aquí a 40 días Nínive será destruido. Ahora bien, la Biblia dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y aunque Dios ya había determinado enjuiciar a Nínive por su pecado y su inmoralidad, con todo y esto Dios estaba dispuesto a responder de manera distinta si ellos cambiaban en su proceder. Y ahí es donde se resuelve el asunto. No es que Dios dice algo y después cambia. No, es que Dios responde de acuerdo a la situación. ¿Entiendes? Si la situación era pecado, obstinación, rebeldía, Dios mismo le estaba diciendo: mi justicia demanda que yo los enjuicie a cada uno de ustedes. Ahora, cuando el hombre cambia de actitud delante de Dios, entonces Dios responde. No es que Dios cambie, Dios responde de acuerdo a la actitud del hombre en ese momento. Y vemos cómo Nínive procede al arrepentimiento. Proclamaron ayuno, hicieron silicio, se arrepintieron de su pecado. Entonces, como la situación cambió, entonces Dios respondió de manera distinta. Eso no quiere decir que el carácter de Dios varía, para nada. Más bien lo que hace es que confirma, aleluya, los atributos de Dios, cómo esos atributos están claramente relacionados unos con otros. Porque Dios se revela como un Dios justo, como un Dios de ira, como un Dios santo cuando decreta juicio, pero también se revela como un Dios de misericordia. Un atributo de Dios no anula otro atributo de Dios. ¿Me sigue? Eso es lo que el ateo, que no tiene la mente de Cristo, no tiene el Espíritu Santo, no puede entender. Que Dios responde de acuerdo a cada situación de manera distinta. Lo mismo ocurrió cuando el Señor le dio, ¿verdad?, un mensaje a Ezequías. Le digo: vete, prepara tu casa, ponle en orden porque te vas a morir. El profeta Isaías fue allí, le profetizó. Pero tan pronto salió del palacio, de la presencia del rey, dice que estando en los atrios, vino palabra de Jehová diciéndole: ¿acaso no has visto cómo Ezequías se ha humillado y me ha pedido perdón? Mira para atrás y dile que ahora yo le extiendo 15 años más de vida. ¿Dios cambió? No, no es que cambió, es que responde distinto en cada situación. Si la situación es de pecado, Dios no tendrá por inocente al culpable. Pero también Él dice, aleluya, que los que se humillan y los que reconocen a Jehová en todos sus caminos gozan de su bien, gozan de la misericordia y gozan del perdón. Así que entendido ese punto, hermano, Dios no anda cambiando. Aleluya. Ahora, hay que tener mucho cuidado con eso, porque la falta de comprensión de la inmutabilidad de Dios, que Dios no cambia, ha llevado a muchos, principalmente en este tiempo, a predicar, a enseñar un Dios que sí es cambiante. Y yo le voy a decir de qué manera es la manera más popular, ¿verdad?, que se está enseñando indirectamente que Dios cambia. Es a través de la manipulación con la profecía. Aleluya. La gente, sin darse cuenta, mucha gente, gloria al nombre del Señor, están aceptando la revelación de un Dios que cambia. Gloria a Dios. Que hoy dice algo y mañana cambia de opinión y dice otra cosa, hermano. Como por ejemplo, yo compartí en el instituto este lunes, ¿verdad?, que yo había visto un video, amén, de un pastor, hace unos meses atrás, cuando inició la pandemia, que casi no había mucha información, ¿verdad?, sobre eso, y que estábamos todos en el lockdown y todo eso, pues este pastor dijo que el Señor le reveló
que todo lo que estaba sucediendo en el mundo con, ¿verdad?, la pandemia era producto de que uno de los jinetes del Apocalipsis, que lleva por nombre muerte, ¿verdad?, se había soltado sobre el mundo y estaba arrasando con medio mundo y se los estaba llevando. Ahora, el problema que tenemos con esa revelación que Dios le dio, y lo más sensitivo de todo esto, es que le atribuye que fue el Espíritu Santo el que le reveló dicho disparate. Hay de aquel que dice que Dios dijo cuando Dios no dijo nada. Y menos, hermano, por la parte más sensible de Dios, que es su Santo Espíritu. Pero él lo decía, hermano, y lo repetía una y otra vez. El Espíritu Santo me dijo, y el Espíritu Santo me reveló, y el Espíritu Santo esto y lo otro. El problema que tenemos con esa profecía, hermano, aleluya, es que Apocalipsis dice que esos jinetes serán sueltos en la tribulación. Decir que ese jinete fue suelto es decir, aleluya, que ya el anticristo también estaba presente. Aleluya, en ese tiempo, porque el primer jinete que es suelto es el jinete, aleluya, que viene con un arco sin flecha, gloria al Señor, en un caballo blanco, y esa es la aparición del anticristo, aleluya, ¿verdad?, en el mundo. Y para llegar a ese caballo que viene con muerte y destrucción, primero tenía que venir el cumplimiento de los demás jinetes. Entonces, aleluya, esa revelación contradice la revelación perfecta de la Escritura. Y eso es pecado, eso es herejía y eso es condenable por Dios. Porque más que, ¿verdad?, traer luz a un pueblo que se encontraba turbado, lo que estaba era creando más temor, terror, confusión en medio del pueblo. Ahora, este mismo pastor aparece en estos días, y yo vi el video en estos días. Él aparece en estos días diciendo que tuvo una nueva revelación acerca del COVID-19. O sea, él no predica a Cristo, él no predica salvación. El evangelio de él es el evangelio del COVID. Aleluya. El corona evangelio. Y ahora él sale diciendo que tuvo una revelación del Espíritu Santo, otra vez, que Dios le reveló en visión qué es lo que está sucediendo en el mundo. Y que en esta visión Dios le mostró que el COVID-19 es un demonio en forma de burbuja. Así mismo tiene él el cerebro. El uno. Y que cada vez que el COVID-19 es un demonio enviado por Satanás, ya no es el jinete, ahora es una burbuja. Cada vez que se quiere llevar gente, pues él se infla y la gente se contagia y se muere medio mundo. Yo no sé, hermano, ¿verdad? Pero él parece que fuma de la buena. Señor, tenga misericordia. Déjame corregir eso para que nadie venga a decir, el pastor está promoviendo. No. Lo que estoy diciendo, hermano, es que tiene que tener un problema serio. Tiene que consumir algún narcótico o algo, yo no sé. Porque eso es una marihuanada. Aleluya. Poderoso eres tú. Entonces, la cantidad de gente que comparte eso, la cantidad de gente que sigue dándole share, que sigue compartiendo, hermano, regando todas esas falsas profecías, esa confusión, gloria a Dios. Y la pregunta que yo tengo que hacerle a ese pastor es, ¿acaso Dios cambia? ¿Acaso Dios dice algo un día para meses después cambiarlo? ¿Acaso Dios tiene doblez? ¿Acaso Dios tiene dos caras? ¿Acaso Dios tiene dos bocas? ¿Acaso Dios tiene dos revelaciones? Porque parece que una es la de la Biblia y otra es la revelación que Él tiene. Aleluya. Entonces la gente ignorante de la palabra de Dios aceptan un Dios cambiante y ni cuenta se da. ¿Qué seguridad podemos tener nosotros? Y qué confianza podemos tener nosotros en un Dios que anda cambiando así cuando le viene el gana? ¿Qué seguridad tendríamos nosotros de que Dios cumpliría su palabra sobre nosotros si Él andara cambiando, aleluya, y variando en su carácter un día y otro? Gloria a Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. Satanás está distorsionando la imagen y el carácter de Dios.
la naturaleza de Dios a través de la manipulación con la profecía. Aleluya. La Biblia dice, si alguno predica otro evangelio del que nosotros hemos recibido, nos han enseñado, sea maldito, sea anatema. Y es triste decirlo, pero ese pastor está enseñando otro evangelio, está predicando otro Dios, está predicando otra revelación que no es la revelación de la palabra de Dios. Así que Dios tenga misericordia, ¿verdad? Y pueda arrepentirse a tiempo. Gloria a Jesús. Pero eso es para que usted tenga una idea, ¿verdad? Gloria a Jesús para siempre. Aleluya. Debemos entender que en todos estos casos, ¿verdad? Como en el caso de Ezequías, en el caso de Nínive, en todos esos casos, aleluya, siempre está la actitud y la intención de Dios presente con respecto a la situación existente. Si la situación cambia, por supuesto, la actitud de Dios cambiará en consecuencia, ¿verdad?, a lo que el hombre ha hecho, si se arrepiente o persiste en su rebeldía. Gloria a Jesús para siempre. Una vez que el pueblo de Nínive, por ejemplo, se arrepintió, la situación fue diferente. Dios respondió en forma diferente a esa situación porque vio Dios, y vamos a leer, ¿verdad?, textualmente Jonás 3:10. Dice, y al ver Dios, escuche, al ver Dios que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Fíjense que él no cambió en su carácter, él cambió en su respuesta hacia la situación. Amén, hermano. Gloria a Jesús. Aleluya. Amén. Escuche bien. Otro aspecto acerca de Dios es que Dios es eterno, ¿verdad? Ya lo hemos mencionado anteriormente, pero vamos a abundar un poquito más. Dios es eterno. Gloria al Señor. Significa que Dios no tiene principio ni fin. Obviamente, hermano, estas cosas chocan con nuestro entendimiento. Dígame, hermano. En innumerables ocasiones la palabra de Dios nos habla y nos dice que Dios llama a todo Israel a un arrepentimiento. Si ellos se arrepienten de sus pecados y se humillan, Dios se arrepiente de más que le va a hacer. Es correcto, es correcto. El problema que la gente tiene es con la expresión y Dios se arrepintió. Es una forma de decir que Dios respondió de manera diferente ante, ¿verdad?, el cambio de actitud del pueblo. Pero cuando la gente, ¿verdad?, lo que le gusta es encajonarlo todo en la palabrita, se arrepintió. Ah, pues viste, Dios cambió. No, no. Aleluya. Arrepentimiento, el término es mucho más amplio. Aleluya. Arrepentimiento significa cambiar de parecer, de pensar. Amén. Aleluya. También significa cambiar de actitud frente a una situación particular. Y como dice el hermano, continuamente el Señor le decía al pueblo, si ustedes pecan, pero luego se arrepienten, yo los recibo como ellos, yo los perdono, ¿verdad? Yo los restauro. Gloria a Jesús. Pero Dios es perfecto en su carácter, Dios no cambia. Ahora, Dios es eterno. Dios no tiene principio ni fin. Amén, aleluya. Dios siempre ha existido en el tiempo, ¿verdad?, y fuera del tiempo, con toda lucidez. Gloria al Señor, pero Él no tiene principio ni tiene fin. Aleluya. Por ejemplo, el Salmo 92 dice, desde antes que nacieran los montes y que crearan la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. En Job capítulo 36, verso 26, Eliú dice, incontable es el número de sus años. Así que no trate en Job capítulo 36, verso 26. Amén. Incontable es el número de sus años. Por eso para Dios un día es como 1000 años es como un día. Porque Él no existe dentro de nuestro tiempo. Él existe en la eternidad y ahí no hay tiempo. Eso es lo que se conoce como, ¿verdad?, el Kairos. Nosotros estamos en el Cronos. Dios está en un tiempo fuera de este tiempo. Él es eterno. Yo sé que estos términos chocan y si usted trata de entenderlo, hermano, ¿verdad?,
Vamos a entenderlo hasta donde la Biblia nos permite que lo entendamos. ¿Ok? No trate, porque hay gente que se pone filósofo. ¿Y quién creó a Dios entonces? ¿Y cuándo Él empezó a existir? Es que Él siempre ha existido. Es que yo no puedo entender cómo Él siempre ha existido. Sí, porque usted, como parte de la creación, entiende que todas las cosas tuvieron un inicio. Porque eso es parte de nuestro pensamiento como seres creados. Pero cuando usted mira que Dios no ha sido creado, usted tiene que aceptar, aunque no entienda, que a Él nadie lo creó, que Él no tiene edad alguna, hermano. Él simplemente existe. Tiene principio ni fin. Él dice: yo soy el alfa y el omega. El alfa es la primera letra del abecedario griego, y el omega la última palabra, la última letra. Amén, aleluya. Es decir, yo soy desde la eternidad y hasta la eternidad. Yo siempre he existido. Gloria a Dios para siempre. Ahora, para mí eso no es un problema, claro. Cuando estamos comenzando a conocer a Dios, pues tenemos esos problemitas filosóficos que decimos: pero es que yo no entiendo, pero ¿cómo es esto? ¿Pero cómo es lo otro? Pero en la medida que seguimos acercándonos a Dios, hermano, aleluya, lejos de entrar en trifulca con lo que Dios revela acerca de su personalidad o su carácter, ¿verdad? Aleluya, para mí es una cosa, hermano, inmensa, sumamente grande saber que yo puedo poner la confianza no en un ser que fue creado, sino en un ser que es independiente, soberano, todopoderoso y que existe por su propia cuenta. Aleluya. Porque eso habla de que Él tiene control de todo, hermano. Amén. No, cuando lleguemos al cielo, ¿verdad? Como dice papi, cuando lleguemos al cielo, allá le preguntaremos. Y cuando doy con eso, hermano, Dios, al ser un ser infinito, aleluya, ni siquiera en la eternidad nosotros vamos a lograr entender por completo su grandeza, porque es demasiado. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya, diga conmigo: mi Dios sí que es grande, dígalo. Mi Dios sí que es grande, aleluya. Gloria a Dios. Se acabarán los recursos, se acabará todo en esta tierra, pero Él permanecerá. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, aleluya. También pasajes, ¿verdad?, que acabé de mencionar, Apocalipsis 1.8, perdón, Apocalipsis 1.8, dice: yo soy el alfa y el omega, el que es, el que era y el que ha de venir. El que es, tiempo presente; el que era, tiempo pasado; y el que ha de venir, tiempo futuro. O sea, Él existe desde siempre y siempre existirá. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Vamos a hablar de la omnipresencia de Dios, ¿verdad? Y creo que ya tocamos uno o dos más y ya con esto concluimos, porque son bastantes. Amén. Vamos a hablar de la omnipresencia de Dios. Aleluya. Así como Dios es ilimitado, es decir, Dios es infinito, ¿verdad?, con respecto al tiempo, Dios también es ilimitado con respecto al espacio. Él es eterno, significa que sus días no caducan, no expiran, ¿verdad? Él no tiene fin. Estamos hablando ahí de tiempo. Pero en cuanto a espacio, el espacio tampoco lo limita. ¿Okay? El espacio a Dios tampoco lo limita. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Esta característica se le llama la omnipresencia. Amén. Esa primera palabra, omni, no está hablando de los extraterrestres, ¿sabes? Aleluya. Porque sería OVNI, que es objeto volador no identificado. Amén, aleluya. No estamos hablando de los ovnis, estamos hablando de omni con M, que significa todo. Amén. Lo dice omnipresente, está hablando que está presente en todo lugar. ¿Okay? Aleluya. La omnipresencia de Dios se puede definir como sigue: Dios no tiene tamaño ni dimensiones y está presente en todo punto en el espacio con todo su ser. Dios está aquí ahora, Dios está en Bayamón, Dios está en China, alaba, Dios está en el espacio, Dios está en todo lugar al mismo tiempo, y por morboso que suene lo que voy a decir, inclusive en el mismo infierno.
Aleluya. Porque es que lo llena todo. Pastor, claro, no me digas eso, que ahora sí que me turbé. Aleluya. No estamos diciendo que ahí en el infierno Él está, ¿verdad?, impartiendo de su bondad, de su misericordia. No, usted va a entender que la omnipresencia de Dios, aleluya, su omnipresencia lo llena todo, pero Él no responde del mismo modo en todo lugar. Hay lugares donde Él está y responde con bondad. Hay lugares donde Él está y responde con provisión. Hay lugares donde Él está, aleluya, y responde con tormento. Amén. Para que usted tenga una idea, ¿verdad? Aleluya. Pero eso es lo que nos sugiere David cuando en el Salmo 139 él habla acerca de la omnipresencia de Dios. Escuche bien. Aleluya. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, escuche eso, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría y me sostendría tu mano derecha. Amén. Esto es otra versión, ¿verdad? Cambia algunas palabras, pero aleluya. Se entiende claramente que la presencia de Dios lo llena todo. Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Amén. Ahora, esto tampoco significa que aunque Dios está en todo lugar al mismo tiempo, Él se manifiesta en todo lugar. ¿Ok? Eso es otra cosa que tenemos que aprender a diferenciar. Aleluya. Dios está en este lugar, en este momento. Estamos reunidos en su casa y la presencia gloriosa del Espíritu Santo está dentro de cada uno de nosotros. Él está presente. Aleluya. Él está ahí. Pero ahora mismo no se está manifestando externamente con estruendo, con poder, con liberación, etcétera. Aleluya, sino que hay una manifestación interna que Dios está haciendo ahora mismo en nuestros corazones, ¿verdad? En nuestro intelecto. Dios nos está impartiendo de su conocimiento. Así que su presencia, tendríamos que decir que aunque está presente en todo lugar, no se manifiesta todo el tiempo y de la misma manera. ¿Ok? Aleluya. Gloria al Señor. Pero qué bonito cuando nosotros podemos tener, ¿verdad?, nuestra conciencia clara de que Dios está presente en todo lugar. Dios está presente en nuestro trabajo, Dios está en la iglesia, Dios está en tu casa. Aleluya, Dios. De hecho, ahí es donde se prueba nuestra integridad. Aleluya. Donde nadie nos ve, pero Dios nos está viendo. Porque quien usted es y quien yo soy, no es lo que nosotros somos delante de la gente. Pues usted no lo sabía. Lo que usted y lo que yo soy es lo que somos en privado. Esa es la esencia de lo que nosotros verdaderamente somos. Por eso necesitamos entender temas como estos. Aleluya. Para que sepamos que el ojo de Jehová atalaya toda la tierra. Y Dios nos está mirando, hermano. ¿Verdad? No como el sol de sospecha, ni nada de eso, ni de intriga, ni de acoso. No, sus ojos están fijos sobre nosotros. Aleluya, porque Él tiene cuidado de nosotros. Ahora, si nosotros nos desviamos, ¿verdad?, y pecamos o hacemos cosas incorrectas, aleluya, así como Dios ve las cosas buenas que hace, Dios está viendo las malas. Amén. Aleluya. Así que es importante que entendamos que Dios está presente en todo tiempo. Amén. Aleluya. Gloria al Señor para siempre. Y como expliqué anteriormente, Dios puede estar presente, ¿verdad?, en algunos lugares para castigar, en otros lugares para sustentar, en otros lugares para bendecir. Dios está en todo lugar al mismo tiempo, pero no se está manifestando de la misma manera en todo lugar. Parece un trabalengua, pero usted me entiende. Dios está en todo lugar al mismo tiempo, pero no se manifiesta de la misma forma en todo lugar. Amén, aleluya. Como por ejemplo, mire, un texto de estos textos, hermano, que cuando uno los lee, aleluya, estremecen. Mira lo que dice Dios en Amós capítulo 9, verso del 1 al 4.
Aquí Dios está hablando, ¿verdad?, de un pueblo contra el cual Él está airado, está molesto. Dice, ni uno solo escapará, ninguno saldrá con vida. Aunque se escondan en lo profundo del sepulcro, allí los sacará mi mano. Aunque suban hasta el cielo, de allí los derribaré con mi presencia. Aunque se oculten en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los atraparé. Ay, así que nadie puede andar fugitivo de Dios, ¿sabe? Aunque de mí se escondan en el fondo del mar, allí ordenaré a la serpiente que los muerda. Aunque vayan al desierto, arriados por sus enemigos, allí ordenaré que los mate la espada. Para mal y no para bien, fijaré mis ojos sobre ellos. Wow. Así como Dios fija sus ojos para bien sobre nuestras vidas, los que le amamos, los que le obedecemos, gloria al Señor, también fija sus ojos para mal sobre aquellos, hermanos, aleluya, sobre los cuales reposa la ira de Dios. A su nombre. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Así que, ¿verdad?, estos pasajes y estos atributos nos sugieren básicamente, gloria al Señor, aleluya, ¿verdad?, rasgos, características que son inherentes del carácter de Dios y que nos ayudan, hermano. Aleluya. Un ejemplo, ¿cómo nos ayuda el hermano Eliezer? Díganme, ¿cómo nos ayuda la omnipresencia de Dios? Que Él está presente en todo lugar al mismo tiempo. ¿Cómo me ayuda a mí conocer ese aspecto acerca de Dios para yo poder relacionarme con Él? ¿Cómo me ayuda yo saber que Él está en todo lugar, ¿verdad?, al mismo tiempo? ¿Cómo eso contribuye a mi relación personal con Dios? Confianza. ¿Y qué más? Amén. Él dice confianza. ¿Confianza por qué? Bueno, he podido entender respecto a todo eso que tú dices, Ajá. a través de la misma escritura. Ajá. Y poner la fe a base de la palabra, pues me ha creado confianza y ahí uno sabe que es todo. Amén. Aleluya. ¿Alguien más? ¿Quién dice cómo la omnipresencia de Dios contribuye a que nosotros tengamos una relación con Dios buena? El hermano es. Porque ahí sabemos que estamos siempre en la presencia de Él y pensamos antes de que vayamos a hacer algo malo. Ahí está. Ese Dios, pues, hey, que te está mirando, no vaya, camina derechito. Ahí está. Fíjese que la omnipresencia de Dios, tener un entendimiento de ese atributo de Dios, infunde temor en nuestro corazón. Y ahora nosotros procuramos respetar la presencia de Dios, que no está solamente presente en el culto, sino que esa presencia está en todo lugar donde yo esté. Eso infunde temor al corazón, no miedo, temor. Y yo veo mis pasos, soy cuidadoso a la hora de tomar decisiones. El hermano Adrián. Pero también infunde confianza. Confianza. Porque sabemos que cuando clamamos a Él no tenemos que alzar la voz a trueno, como decimos. Ajá. Que hasta en voz lo más íntimo Dios nos oye. Amén, amén. Infunde e imparte confianza sobre nosotros. Sabemos que sus ojos están sobre nosotros. El hermano Pablo. Una de las cosas que nos da esa confianza en el Señor es que cuando nosotros salimos, por ejemplo, vamos a otro lugar a visitar familiares, a Estados Unidos, lo que sea, tenemos esa seguridad de que el Señor anda con nosotros. Y a veces las personas dicen, me fui de vacaciones y no voy a visitar un templo. O sea, tú siempre que vas a algún lugar, como Tito, que va a veces allá a visitar a su familia, a Estados Unidos, y lo invitan hasta a predicar y todo, él busca una casa donde congregarse en ese día porque él no quiere estar fuera de la presencia del Señor. Y entonces ahí es donde nos lleva a esa intimidad con el Señor, donde quiera que vayamos, porque Él está con nosotros en todo momento. Exactamente. Es tremendo saber que Él no tiene límite, que Él está en todo lugar. Aleluya. Donde quiera que nosotros lo invocáramos, ahí Él está presente. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Así que, ¿verdad? Eso es por darle un ejemplo de lo que es la omnipresencia de Dios. Gloria al Todopoderoso.
Aleluya. La semana que viene, Dios mediante, vamos a estar discutiendo, ¿verdad?, algunos asuntos más acerca de los atributos de Dios. Gloria al Señor. Y yo creo que ya la semana que viene pues concluimos. No quiero detenerme mucho en esto porque tenemos mucho que abundar. Vamos a hablar de Cristo, de la Trinidad, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y vamos a hablar de otros asuntos, de la oración. Vamos a hablar de la inspiración de las Escrituras, de la historia de la Biblia. Vamos a hablar muchas cosas muy interesantes. Así que, aleluya, ¿verdad? Le exhorto que usted no se pierda esta serie por nada. Gloria al Señor. ¿Cuántos están siendo edificados, hermano? Aleluya. Estamos siendo edificados para la gloria del Señor. Aleluya. Invitamos a toda esa audiencia, amén, que también nos siga a través de cada transmisión para que usted pueda también ser edificado. Y de nuevo, si usted no tiene un lugar donde perseverar, usted está retenido en su casa, aleluya, haga de esta congregación su casa. Nosotros le vamos a recibir, aleluya, para que usted pueda, ¿verdad?, crecer en el Señor y sobre todas las cosas estar preparado para la venida de Cristo, que pronto, aleluya, será de manifestar. Así que estemos puestos en pie, damos gloria al Padre, le damos gracias al Señor, aleluya. Vamos a orar, hermano, para, ¿verdad?, para darle gracias al Señor por esta enseñanza, amén, aleluya. Y si alguien está ahí con necesidad, quiere reconciliar su vida con Cristo, escriba que nosotros vamos a atender, ¿verdad?, su oración, gloria al Señor, aleluya, su petición. Oramos. Señor, te damos gracias. Padre, gracias por tu palabra maravillosa en esta noche, Padre, hemos aprendido, Dios mío, y hemos sido edificados por esta palabra. Te rogamos, Padre, que podamos, Señor, vivir a la luz de esta palabra, que nuestro caminar delante de ti sea uno, Dios mío, que honre cada uno de estos atributos. Te damos gracias porque somos inmerecedores, no merecíamos que te revelaras y que te relacionaras con nosotros, pero a ti te ha placido y nosotros te alabamos por eso. Señor, ayúdanos, Padre, a serte fieles en todo momento y bendice, Dios mío, nuestras vidas con esta poderosa palabra. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios le bendiga, Dios le guarde, hacia adelante en el Señor. Poderoso Jesús.